Buenas noches, Legarmentes. Hoy aquí estamos Johanna Pinzón y Mónica de Torres Cort. Yo soy inversionista y agente de bienes raíces aquí en Miami, y Mónica nos acompaña desde Bariloche, Argentina, desde la Patagonia. Ella es nacida en Argentina, en Bariloche, donde reside todavía. Estudió en la universidad de esa ciudad y luego hizo un posgrado en enseñanza de ciencias exactas y naturales en paralelo con su carrera docente, que consiste en enseñar matemáticas a estudiantes que inician la carrera de licenciatura en biología. Más tarde hizo un doctorado en biología y trabajó en modelos matemáticos para dar respuestas a preguntas en ecología. Ahora está a pocos meses de jubilarse de su carrera como docente y de investigación, la cual la apasiona. Y además dirige una revista de divulgación científica desde hace varios años. La divulgación y popularización de las ciencias ha sido una de sus más grandes preocupaciones de su carrera profesional. Escribió un libro de divulgación sobre modelos matemáticos de la ciencia y también otros libros relacionados con los otros aspectos de su trabajo, como el Manual de Supervivencia para acompañar a maestros y maestras en la aventura de la enseñanza. Eso sí es una aventura. Mónica disfruta de la naturaleza, especialmente de caminar en las montañas, acampar al aire libre, y como hobby practica dos actividades: la escritura y la literatura. La escritura literaria y la fotografía. Y se considera amateur en juntas, aunque ha participado en varias antologías y obtuvo el primer premio de narrativa con el libro Todo lo que debemos decidir, que integra la colección de La Tejedora. Mónica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí. Ok. Cuéntame, ¿está haciendo mucho frío? No, ahora ya está llegando la primavera. Igual llega esta primavera engañosa, donde hay algunos días lindos que a mí me vuelven a enamorar de este lugar, porque el invierno me cansa, pero después sigue, como que el invierno le cuesta irse de esta zona. Es que estás bien al sur. Muy al sur, sí. Paralelo 41, calculo yo. Es bien al sur, o sea... Igual queda todavía un montón de país para el sur. Sí, ahí. Exactamente, igual estás supremamente al sur. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo dura el invierno? Acá hay un chiste local que dicen que acá hay dos estaciones, la del invierno y la del ferrocarril, porque hace frío siempre. Pero en diciembre, enero, febrero son meses muy agradables. No hace calor, habrá algunos días de calor, pero no hace calor. Okay. Digamos, pero que es clima de 25, 28 grados, algunos días de 30, pero no más. Y tampoco todo el tiempo. A la noche es fresco, a la noche hay que abrigarse. Ok, pero de todas maneras vives en un lugar espectacular, tienes unos paisajes... Es muy lindo, sí. Impresionantes. Sí, ese es el Monte Toronador, que queda a unos 50 kilómetros de la ciudad. Lo que tiene de maravilloso este lugar es que estos lugares están muy cerca de la ciudad, de donde uno vive. En 1 hora, 2 horas uno puede estar en estos lugares de naturaleza pura, ¿no? Bueno, además la ciudad está en un parque nacional, así que, bueno, la ciudad es una ciudad chica, unos 150.000 habitantes, 140.000, así que de mediana para chica, ¿no? Ok. Cuéntanos un poquito de tu historia y cómo el estar tan en contacto con la naturaleza, si eso te ha ayudado en toda tu trayectoria. Porque estos paisajes me parecen espectaculares, o sea, qué envidia. Bueno, yo nací acá, mi papá nació acá. Y cuando yo terminé la escuela secundaria, la universidad acá
era realmente, la universidad a la que yo pertenezco, de donde estudié y ahora trabajo, es una universidad que no es chica, pero está dispersa en un gran territorio. Tiene 14 asentamientos separados en un gran territorio que son 2 provincias. Y el asentamiento donde yo estudié era chico y había muy poca oferta de carreras. Yo, como te conté cuando nos conocimos, yo quería ser diseñadora de interiores. Ese era yo pensé, voy a estudiar arquitectura y después me voy a dedicar a la decoración de interiores y a transformar casas en casas maravillosas. Ese era mi plan. Pero hubo un golpe de Estado en mi país en 2 años antes de que yo terminara la escuela secundaria y no hubo forma de que yo me pudiera ir a estudiar a otra ciudad, que era lo que hacía la mayoría de mis compañeros de la escuela, ¿no? La práctica acá era que el que iba a estudiar a Buenos Aires. Está muy lejos Buenos Aires, de acá está a unos 1.900 kilómetros, 1.800. Las grandes universidades del país están en ciudades grandes, pero lejos. Y en ese contexto político fue una imposibilidad. Entonces, de lo que había acá, yo me decidí por estudiar matemática porque era lo que yo me imaginaba que me iba a ser más fácil. Ok, dame un segundo. ¿Cómo puedes pensar de pasar a las artes y la decoración y el diseño? Te va a quedar más fácil las matemáticas. Déjame entender eso porque... Sí. A mí me salía fácil en la escuela. A mí aprender nunca me costó mucho. Nunca me costó mucho esfuerzo. Yo soy muy curiosa y me da siempre muy deseosa de aprender. Entonces a mí aprender no me costaba nada y matemática tampoco me costaba. Entonces de la oferta que había acá, que había biología, matemática, una cosa de pescados, ahí una acuicultura se llama, y poca cosa más, yo dije, bueno, de esto, bueno, voy a ir por matemática, que era una carrera docente y que yo sospechaba que me iba a gustar. A mí entré por ahí, pero no demasiado convencida de que eso era lo que yo iba a querer en la vida, ¿no? Tampoco sé si hoy tuviera la oportunidad de elegir, si elegiría eso. Pero en ese momento, 17 años, la verdad que uno a los 17 años no sabe lo que quiere de la vida. Y hice la carrera esa, porque era lo que tenía para hacer. Me sorprendí porque la matemática que estudié no tenía nada que ver con la matemática que aprendí en la escuela secundaria. Me descubrí un mundo de una disciplina bellísima, maravillosa, y bueno, me enamoré de lo que estaba aprendiendo. Y después tuve la oportunidad de empezar a trabajar en la misma universidad en la que me formé, haciendo una carrera docente que empieza desde... Trabajé unos añitos en la escuela secundaria, que no sé cómo se llamará en tu país, pero es la escuela que viene, donde están los adolescentes. Entonces, sí, el high school. Eso, bueno, yo huí de ahí porque para mí era muy difícil. Entonces, bueno, tuve oportunidad de entrar a trabajar en la universidad como ayudante de cátedra, que sería el cargo más bajo del escalafón, digamos, y empezar a aprender a enseñar matemática en distintas materias y distintos cargos que podía tener. Okay. Y bueno, y de a poquito fui creciendo profesionalmente, tuve la oportunidad de hacerme cargo de las materias de matemática que estudian los estudiantes de biología, que son estudiantes que llegan a la universidad queriendo estudiar cualquier cosa menos matemática, y ahí estoy yo, se encuentran conmigo. ¿Cómo es enseñarle a gente que no quiere aprender lo que tú estás enseñando? Es muy difícil, pero lo bueno es que es un desafío. Yo me lo tomaba así, como poderles mostrar por qué no quieren aprender, porque se imaginan que para eso no sirven, que yo soy una bestia en matemática, y es nada más lejos de la realidad, ¿no? La gente puede aprender, entonces hay que encontrar la forma en que aprenda lo que hay que aprender, viendo la utilidad de lo que está estudiando, que no es solamente
que es lo que hay que hacer, sino que tiene una utilidad. Y que tiene además un valor en sí misma la disciplina, ¿no? Como una forma de pensar, como una forma de... La matemática tiene un aspecto muy creativo, sobre todo la matemática aplicada, ¿no? Que es un poco a lo que me dediqué ya más de vieja, más profesionalmente me dediqué a la investigación en matemática aplicada, trabajando con biólogos. Como contabas vos, empecé a trabajar en el diseño de modelos matemáticos para responder a preguntas biológicas. Y si bien las herramientas existen, porque la matemática existe, el problema biológico existe, la creatividad está en ligar esas dos cosas y construir una respuesta a la pregunta usando las herramientas que uno tiene, ¿no? Y eso es muy creativo. Entonces, o sea que la parte de creatividad de la decoración y demás, sencillamente buscaste como por las matemáticas, usar tu creatividad para hacerlo más a lo que tú querías. Sí, andás a ver qué hubiera ocurrido si yo hubiera estudiado arquitectura y se hubiera podido aprender o hacer diseño de interiores o qué era lo que yo quería hacer. No sé, o sea, yo después, ahora, haciendo una reflexión para atrás, pienso que a mí me gusta la creatividad, me gusta la cosa creativa, la cosa poco acartonada, me gusta poder pensar otras alternativas a las cosas que se ofrecen, ¿no? Entonces, bueno, encontré esta vía, que también era dentro de las posibilidades que tenía, ¿no? No tuve la opción de estudiar arquitectura, después me casé, tuve 3 hijos y después me divorcié, así que quedé sola al mando del barco y entonces la posibilidad de estudiar arquitectura desapareció. Pero claro, bueno. Pero ya habías amoldado la matemática a tu vida y la matemática la moldaste con la biología, la creatividad que querías. Sí, creo que sí. Sí, te escucho, perdón. Ok, ¿cómo llegas de matemática a literatura? Yo soy una buena lectora, a mí me gusta mucho leer. Entonces, eso por una parte, ¿no? Yo el vínculo con la literatura lo tuve siempre. Mi mamá es una persona muy lectora. Mi mamá, en la casa de mi mamá no hay libros, pero ella va a una biblioteca pública y todas las semanas renueva sus libros y va, busca, lee. Y me ha inculcado el amor por la lectura. Eso por una parte, ¿no? Que yo creo que sin eso nadie puede escribir. Nadie puede escribir bien. O sea, cualquiera que tiene un lápiz puede escribir, pero después escribir bien. Después también tuve la suerte de tropezarme en la vida con una señora que es escritora, que vive acá en mi ciudad, que da unos talleres de escritura, en una escuela de arte municipal. Y fui a anotar a mi hija, que quería escribir, y la profesora esta me dijo, ¿no se quiere anotar la mamá también? Y yo dije, bueno, probemos. A ver, era una vez por semana, 2 horas, en un horario en el que yo podía arreglar que alguien se quedara cuidando a mis hijos, y empecé. Y también, lo mismo que me pasó con la matemática, yo tenía una idea de lo que era escribir y me entré con un universo donde la creatividad es creatividad y oficio, porque tampoco es solamente ser creativo, ¿no? Tener ideas maravillosas, después hay que trabajar, que tampoco me cuesta eso, ¿no? Así como no me cuesta demasiado aprender, tampoco me cuesta ponerle esfuerzo a lo que decido hacer. Entonces disciplina. Empecé, claro, no rutina, ¿no? Pero sí disciplina de trabajo. Entonces ahí, bueno, empecé en esta escuela de arte con esta profesora a la que fui a estos talleres durante varios años y me empecé a vincular con el mundo de la literatura local o regional. Conocer otros escritores, leer producciones, cosas que porque yo también tenía un acceso a la literatura, que es lo que te propone la librería de la esquina, ¿no? Que es donde uno va y se fija, o la biblioteca. Y conocí de la mano de esta profesora, que se llama Luisa Pelufo, que es una escritora, ella trabaja de eso, vive de la literatura, ¿no? Conocí autores que yo
me partieron la cabeza. Yo decía, esto me parece maravilloso, ¿no? Inclusive escritores a los que yo tenía cierta resistencia, como por ejemplo Borges, que fue un escritor argentino que es medio difícil de leer. Sí, ella nos enseñó a disfrutar y apreciar esa literatura y qué de esa literatura. Así que bueno, ahí llegué medio como un entretenimiento y bueno, me ha ido bien, por suerte. Para las personas que nos están viendo hoy, el link para tus libros, no solo los que son más de tu trabajo común, sino tus otros libros, los links están en el título, para quien los quiera ver, están en PDF, son bastante fáciles de leer. Y cuéntame más, a ver, cuéntame más sobre lo que has escrito, porque has escrito por cosas de tu trabajo, libros de matemáticas, libros de docencias, pero también cuentos. Claro, en la vida académica escribí el libro que mencionaste de modelos matemáticos en las ciencias. Es un libro que lo pensé un poco como para explicarle a mi mamá a qué era que me dedicaba, ¿no? Pensé en ese tipo de receptor, o sea, una persona que no conoce lo que hago, no conoce la matemática y no conoce el rol de la matemática en otras ciencias. Entonces, se me ocurrió escribir esto, que también, pensando un poco en mis estudiantes, yo tengo estudiantes chiquitos, son jovencitos, tienen 17, 18, recién empiezan la carrera, todos entusiasmados y se encuentran conmigo. Entonces ese libro ayuda a pensar para qué sirve la matemática en la biología, en otras ciencias en general, y en la biología en particular. Eso que es una cosa que viene de todo lo que aprendí durante todos estos años de trabajo. Y este otro que mencionabas, el manual de supervivencia, salió de un proyecto que hicimos con un grupo de colegas de la universidad, que son científicos de distintas áreas y disciplinas, donde trabajamos con maestros de escuela primaria, para que pudieran encarar proyectos de ciencias con los chicos, porque es un tema el trabajar la ciencia en la escuela. Entonces lo que nosotros pensamos es, acá falta una guía para que el maestro empiece con la idea de, voy a hacer un proyecto de ciencias, hasta que pudiera llevarla, si ese es su objetivo, a una feria de ciencias. Acá se hacen ferias de ciencias que son muy lindas para los chicos, muy estimulantes. Bueno, eso de la parte académica. Y de la parte literaria, el género que me gusta mucho es el cuento. Son cuentos breves. La poesía es una imposibilidad para mí, porque yo soy muy concreta en mi forma de pensar. Entonces la poesía, que requiere cierto vuelo, mental, no me sale. Y okay. Entonces, sí. Este es el libro que es de cuentos, ¿no es cierto? Tengo publicados 2 libros de cuentos. Este libro, que se llama Todo lo que debemos decidir, es un libro con el que gané un concurso que organizó la Universidad de Río Negro, que es una universidad de la provincia donde yo trabajo, donde yo vivo, y se hizo una convocatoria para un concurso con la mención en las bases, porque no era obligatorio, pero estaba mencionado en las bases, de que los textos estuvieran ambientados en esta zona, en la zona de la Patagonia, y para mi sorpresa, porque yo en realidad era la primera vez que me presentaba a un concurso, gané. El premio fue la publicación del libro. Y esta editorial, sí, como te mencioné hoy, tiene como objetivo la difusión de la literatura regional. Entonces ellos el libro está disponible en internet, y está, ellos trabajan con los docentes de las escuelas medias, de las escuelas secundarias, con estos textos, no con los míos nada más, ¿no? Con la literatura regional,
esa literatura a las escuelas, a los chicos de las escuelas secundarias. Sí. Felicidades. Muchas gracias. ¿Puedo leer una pequeña parte de uno de los claro, cuentos? Sí. Es una parte pequeñita que me pareció interesante, solo para que la gente más o menos tenga una idea, como el sentimiento de cómo escribes. Entonces, dice: no conozco otro aire como este, ni otros atardeceres, ni otras calles. Siempre supe que me fui, pero no sé cómo me he ido. Cuando quedo envuelto en la polvareda que deja el colectivo al irse, cuando ya empieza a perderse en el horizonte del camino, cuando quedo quieto, no atino a dar el primer paso. Cuando la vida se bifurca, me paraliza. Cada decisión obliga a un abandono, y cualquier abandono duele. Yo sé por qué lo hice. Yo sé por qué lo hice, solo que no puedo deshacerlo. Soy otro, soy un extraño y lo sé. Lo sé en todas partes, en estas calles, en los perros, en los niños nuevos, en los jóvenes viejos, los nuevos jóvenes ausentes. Lo sé en todo, menos en los ojos de mi madre, que justo hoy se han cerrado. Ese me pareció... sí, ese es un lindo cuento, porque en realidad habla como del retorno de una persona que abandona su lugar, ¿no? Acá en mi provincia hay un montón de pueblos muy chiquitos que los jóvenes abandonan, quedan los viejos nada más, porque los jóvenes se van a las ciudades grandes buscando trabajo o a estudiar o no sé, buscando otro horizonte. Y una vez tuve la oportunidad de ir a un pueblo de estos con un grupo de gente a sacar fotos. Son muy pintorescos, pero son terribles también, ¿no? Por otra parte, o sea, más allá de lo que uno pueda encontrar de belleza para una fotografía, hay toda una cosa terrible que es el pueblo que agoniza, ¿no? Que agoniza porque lo único que hay son viejos, algunos niños que se irán, algunos pocos jóvenes que se quedaron y, bueno, qué sé yo, por ejemplo, en la administración pública. Bueno, esas cosas a mí me conmueven mucho. Y bueno, el segundo libro que tengo publicado, que también gané otro premio, así, tengo una racha fantástica. No, o sea, llegaste a la credibilidad que estabas buscando y has estado buscando. Es impresionante cómo la vida te dio limones y tú hiciste margaritas. Sí. Claro, margarita. Que no sé si está Luz Mari escuchándonos. No pero... creo, porque ella debe estar. Ok, Luz Mari es mi hermana y fue quien nos encontró, nos hizo comunicarnos, pero ella está a medianoche, ella vive en Barcelona. Claro, y muy probablemente ella va a oír la entrevista mañana. Que con ella he tomado margaritas en Venezuela. ¿Sí ves? Sí. Era más por la margarita que por la limonada. Bueno, y después... me hablabas de tu otro libro. Claro, me presenté a otro concurso con otros cuentos donde en este caso no había ningún requisito en las bases, ninguna mención de nada, o sea, uno presentaba lo que quería. ¿Cómo se llama el libro? Se llama El Camino de la Izquierda, que ese, creo que te lo mandé, ese mismo, sí. Okay. Este libro recoge otras historias que no son quizás tan bellas como el fragmento que leíste recién, que tiene una cosa muy poética también en la narración, sino que acá en este libro busqué hablar sobre cosas que a mí me preocupan, ¿no? Como por ejemplo la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los niños. Entonces, a mí la literatura me da espacio, me permite ese espacio de reflexión. Por supuesto que uno no va a cambiar, a ver, no es que no voy a cambiar nada, porque algo cambia. Para mí, yo siempre digo que uno nunca sale ileso de la lectura de un libro, ¿no? Que uno lee y cuando termina es inevitablemente otro. Entonces, yo creo que si
a alguien le prende la semillita de la reflexión en torno a estos problemas, que son problemas muy cotidianos, ¿no? Que tienen que ver con violencia familiar, que tienen que ver con violencia hacia las mujeres y con estos lugares de lo que es tan difícil salir, ¿no? Si alguien puede reflexionar sobre eso, yo creo que algo hemos ganado, ¿no? En ese sentido yo pienso a la literatura como un espacio de denuncia y de reflexión, ¿no? Quizás de ahí a solucionar el problema hay una distancia monstruosa, pero bueno, es posible que algo se pueda hacer, por lo menos poniendo a pensar a la gente, ¿no? De pensar, bueno, nunca había pensado en esto, sí. ¿no? No, tienes razón. O sea, yo considero que, o sea, y esto es un pensamiento original, eso es mío. Todo libro, no importa si es fantasía, no importa si es fantasía, lo que tú dices, uno no sale ileso de ninguna lectura, tienes razón, no importa qué tipo de libro sea, siempre trae algún tipo de enseñanza, algo te cae o algo te hace pensar en algo que estás haciendo, algo que pasaste, algo que otra persona necesita. Siempre sales con una enseñanza, y que tú te hayas puesto a traer al aire, a la vista de la gente, todos esos problemas es impresionante. Espero ¿en dónde puedo conseguir el libro? Ese libro no está en internet y tengo lamentablemente un contrato de edición que me impide ponerlo disponible yo en internet, pero si alguien lo quiere leer, me escribe a mi mail, me buscan en Facebook, me escriben y yo se los mando. Y vamos todos presos y no hay problema. Este libro tuvo una edición chiquitita, editaron 600 ejemplares y encima la publicación fue en diciembre del año pasado. La editorial, la institución que lo publicó, su director dejó de estar en el cargo en noviembre, y yo me quedé con el libro en la imprenta y no tenía director a quien referirme para conseguir mis libros, porque también el premio de este concurso fueron 200 libros. Entonces, bueno, logré hacerme de ellos, creo que me llegaron a mi casa el 7 o el 8 de marzo, el 13 de marzo acá se cerró todo, así que tengo acá los libros en un estante. Hice una presentación virtual del libro, mucha gente me ha pedido el PDF y yo lo mando porque... claro, sí, porque también yo quiero que se la copia dura, la copia dura es muy complicada de mandar, es caro. De distribuir, sí, el correo es carísimo acá y bueno, ya existe la versión digital, usémosla, ese es mi criterio. Sí, claro. Mira qué interesante. Bueno. Pero entonces ahora que estás llegando a la jubilación de toda la parte de tu carrera como matemáticas, como especialista en investigación y demás, básicamente la vida te está empujando. Me está empujando, sí. Por suerte, mira, yo tenía el sistema jubilatorio acá en mi país, por lo menos en la administración pública, es que a una edad determinada uno puede jubilarse, pero tenés 5 años de buffer donde te podés quedar si querés hasta los 65, que ahí sí te tenés que ir. Excepto la justicia, es obligado. Excepto los jueces que se pueden quedar, no sé, para siempre. Pero bueno, en la docencia, entre los 60 y los 65 es una cuestión de voluntad. Si te querés quedar, te quedás. Entonces como yo disfruto de mis clases, yo la verdad la paso bien, y he descubierto en la virtualidad que también tienen un montón de cosas muy lindas. Yo estoy dando clases no por Zoom, pero estoy dando clases por la... Virtuales. Un análogo, sí. Dime qué cosas lindas encontraste pero igual, tú estás en otro ambiente. Nosotros hemos hablado aquí en la plataforma de clases virtuales, pero con niños, con adolescentes. Claro. Tú estás a otro nivel, tú estás preparando chicos ya en la universidad para sus carreras. Sí. Cuéntame cómo ha sido eso. Tienen 18. O sea, mirá que las clases acá empezaron
el 9 de marzo, el 9 no porque era feriado, el 9 de marzo era domingo, el 10 de marzo empezaron. Okay. 10, 11, 12, el 13 empezó ¿cómo se llama? El encierro. Claro, la llamada cuarentena, larguísima cuarentena. Entonces yo a los estudiantes los vi 3 días y muchos de ellos recién venían a esta ciudad para empezar a estudiar. Entonces son chicos que son casi iguales a los de las escuelas secundarias, solamente que ellos eligieron esta carrera, sería la única diferencia. Tienen la misma edad, tienen los mismos hábitos, bueno, recién empiezan. Y a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo daba clases presenciales, que yo iba y entraba con un grupo de estudiantes, yo daba mi clase, los que eran más extrovertidos, por ahí me hablaban, me preguntaban cosas, qué sé yo, pero un montón de chicos yo no les conocía ni el nombre, porque son los que se sientan atrás, que son calladitos, que no tienen, son tímidos para participar. En cambio, esto de que nos tenemos que ver y yo te puedo preguntar algo, obliga a que todo el mundo participe, yo sé quiénes son, tengo un acercamiento mucho mayor a sus aprendizajes inclusive, no solamente a sus personas, a quiénes son, cómo se llaman y, bueno, y en qué situación están, sino también a sus aprendizajes. Yo tengo un seguimiento mucho más próximo de sus aprendizajes que antes. A mí eso o sea que para ti es muy bueno, mucho mejor. Tiene yo no creo que esto reemplace de ninguna manera la clase presencial. Pero, por ejemplo, detalles como que las clases quedan grabadas, como va a quedar grabada esta entrevista, y que ellos puedan volver a verlas todas las veces que necesiten, puedan volver a preguntar sobre momentos de la clase que no entendieron y al volver a verla siguen sin entender, entonces pueden acceder a preguntar. En el minuto 43 vos dijiste tal cosa y yo no lo entendí. Eso para mí no tiene precio. Yo, digamos, si el año que viene volvemos a las aulas, probablemente siga con las clases grabadas. Eso me pareció muy valioso. Oh, wow, mira, eso es muy interesante y no se lo había oído decir a nadie, no lo había escuchado en ningún docente, pero es algo bien puntual. Sí. El poder repetir la clase es invaluable. Todas las veces que haga falta, además, ¿no? Posiblemente tiene otras cosas como, bueno, acá tenemos serios problemas de conectividad y hay chicos que están asistiendo a la clase por un teléfono, ¿no? Entonces se les corta el teléfono. Bueno, por suerte acá se hizo un acuerdo con las compañías telefónicas y las plataformas de acceso a las universidades públicas son gratuitas. Entonces, digamos que si no tienen crédito en el teléfono, igual pueden asistir a la clase. Bueno, okay. Entonces esas cosas se han ido tratando de solucionar y yo creo que tiene sus inconvenientes, ¿no? Para muchos es mucho más fácil tener un docente al lado que le pueda explicar y tener un aula con compañeros con los cuales compartir, pero bueno, estas cosas se van amoldando, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto de hacer margaritas con los limones, ¿no? Exacto. Y hay una cosa que me parece muy interesante y es que tú eres la viva representación de un libro que se llama Flow y ahorita no me acuerdo el autor, lo estaba buscando, pero no me acuerdo. Es un profesor de psicología de la Universidad de Chicago, que es que no importa lo que hagas, desde que le busques cómo se vuelve interesante para ti. Porque muchos, como yo, somos testarudos. No, yo quiero hacer esto. Esto es lo que yo quiero y lo quiero hacer así. Y a veces no te sale. Sí. A veces no te sale y eventualmente tienes que desaprender para aprender otra cosa. Y la vida te coge a patadas hasta que no sales por la puerta que te manda. Pero si tú sencillamente haces caso, pero vas encontrándole la belleza a el camino y lo haces de corazón y con cariño, que es lo que tú me estás contando, que desde el principio tú querías algo más creativo y en lo que te dieron lo volviste creativo.
Sí, uno puede ser una horrible profesora de matemática, aburridísima y repetidora de libros, ¿no? Así que, bueno, qué sé yo. Es cierto que yo le puse un condimento personal a esto. Y tengo, bueno, hace tantos años que doy clase que he tenido la oportunidad de recibir de mis estudiantes este feedback, ¿no? De decirme, bueno, yo odiaba la matemática cuando entré y ahora estoy re feliz. Inclusive usarla en sus trabajos de tesis de finales, como, bueno, como poderles también. Hay un dibujito que circula ahí por Facebook, que acá hace poquito fue el Día del Maestro, ¿no? Entonces había un dibujito que era un maestro que en un pizarrón dibuja una ventana y la abre, ¿no? Que la ventana, el docente tiene ese lado de abrir puertas y ventanas. Y yo me lo he tomado así también, ¿no? Sí, o sea, lo haces con pasión y con cariño. Yo lo que pienso es que, por lo menos en el nivel donde yo estoy, nadie está ahí porque lo mandan a estudiar biología, ¿no? Los chicos que van ahí es porque algo les apasiona, por algo les gustó. Cuando decidieron qué iban a hacer, suponete que estuvieran en la misma situación que yo. Bueno, no sé qué hacer y bueno, elijo lo que hay. Ahora hay mucha oferta acá. Entonces, ¿por qué se anotaron ahí? Algo les debe haber gustado. Entonces, para mí hay que encontrar ese gusto y esa pasión y anclar ahí. Me parece que esa es la manera, ¿no? Sí, o sea, me está haciendo acordar de algo que está pasando en este momento con mi hija. Mi hija empezó clases y está haciendo clases virtuales desde hace 2 semanas. Resulta que ella se anotó en ciertas clases y desde el año pasado me está hablando de esta clase en particular, que ella la quiere tomar porque es un challenge, o sea, es un reto. Es una de las materias más difíciles y la está tomando como en la clase alta, la más difícil, porque para ella es un reto y le atrae mucho el tema. Y empezó y me dijo, tengo esta maestra, pero no sé si vamos a ver cómo funciona, ¿no? Este es el momento. Ella ha estado hablando casi 1 año y medio de entrar a tomar esta clase. En este momento va a llamar a ver si se puede retirar. Porque dice, ella le absorbió toda la parte que es divertida de aprender. Es estresante, se vuelve estresante, claro. Se vuelve demasiado intensa y ya no me gusta. Claro. Sí. Entonces, como yo sé que las cosas no deben ser así, porque si sigo en ese rol durante el año, voy a terminar loca a final de año. Prefiero retirarme a tiempo. Claro. Entonces, ese es el valor de un educador, de un docente. Sí, de poder hacer ver justamente esto que vos decís, ¿no? El placer de aprender. Yo disfruto mucho de aprender. Entonces, intento transmitir ese placer que a mí me produce entender algo, cómo funciona, ya sea una ecuación o, no sé, una máquina, ¿no? El acto de la comprensión a mí me produce placer, entonces, y lo disfruto. Y disfruto de aprender, de leer, de buscar, me pregunto cosas. Y bueno, en este momento donde tenemos la disponibilidad de Internet, donde nos sale algo maravilloso, ¿no? El mundo completo está en Internet, está en tu bolsillo. Sí, en un celular. Bueno, tú me mandaste unas frases por las cuales has regido tu vida que me encanta porque lo que digo, tú eres la personificación de este libro que es flow, o sea, fluir en la vida, que no necesariamente tiene que ser las cosas que tú quieres porque eres testarudo, sino sencillamente agradecer y fluir con la vida y estar feliz de lo que estás haciendo y buscarle la parte divertida y lo que realmente eso genera para ti, cuál va a ser lo que vas a esperar
no necesariamente lo que estás haciendo. Entonces, tú me mandaste estas frases y quiero que me hables de ellas. Entonces. Bueno, la primera... perdón, aquí tenemos un error de ortografía, perdón. No es Gracie. No sé cuál es una F. Las Gracielas que me han... Las Gracielas bueno. en la vida. Tengo varias Gracielas en mi vida. Bueno. Sí, la primera frase que te contaba es un papelito que está pegado en la heladera de la casa de mi mamá desde que yo tengo memoria. Mi mamá cambió varias veces la heladera, pero el papelito vuelve a la heladera, o sea, se pasa de la heladera vieja a la heladera nueva. Mi mamá es muy creyente, yo no lo logró. Y dice: Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Y yo creo que me diste un menudo trabajo pensando en estas cosas, porque yo pensaba... ¿cómo ha sido el derrotero de mi vida? ¿No? Ciertamente que uno toma decisiones todo el tiempo, porque así se llama mi libro, todo lo que debemos decidir. Porque, claro, cuando yo me di cuenta que no podía irme a estudiar a otra ciudad, tenía la opción de estudiar acá o no estudiar. Elegí estudiar acá. Cuando elegí estudiar acá, elegí estudiar... matemática en vez de la carrera de acuicultura, por ejemplo. Había algo que yo no podía cambiar, que era, yo no me podía ir de acá, por las circunstancias que estaban ocurriendo en mi país en ese momento. Entonces, bueno, de alguna manera acepté eso, pero lo acepté creativamente, digamos, que lo acepté tratando de hacer de estas circunstancias lo mejor que yo podía. Yo te decía que esto de cambiar lo que se puede cambiar también es algo para discutir, porque, bueno, yo soy así como cabezona también, no sé cómo se dice en tu país, pero acá se dice cabeza dura. Sí, cabeza dura, yo te entiendo perfectamente. Y qué sé yo, hay cosas que me han dicho, bueno, no, pero eso no se puede cambiar. Y yo le digo, si yo lo quiero cambiar, lo voy a cambiar. Y he hecho el esfuerzo. Esto de que vos recién mencionabas de fluir, no es como remar, acá decimos remar en dulce de leche, ¿no? Como que la cosa es esforzada, no es que vamos para abajo en bajada. Muchas veces estas decisiones hacen que hay que poner un esfuerzo en estos cambios que uno quiere hacer, ¿no? Por supuesto que si uno no quiere cambiar nada, las cosas pueden fluir y, bueno, uno se puede encontrar con que no está conforme con eso, ¿no? Entonces, bueno, de ahí está esta idea de que, bueno, muchas cosas no pude cambiar. Por ejemplo, mi matrimonio. Yo estuve casada 10 años y me divorcié con 3 niños, una nena de 7, un nene de 3 y uno de 2. Y wow. Bueno, eso no lo pude cambiar. O sea, evidentemente llegamos a un punto en que eso no tenía retorno. Pero bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, y ahora tengo que ser creativa. O sea, eso no lo pude cambiar, pero sí acepté esa circunstancia, que también fue parte de una decisión. Que eso es otra cosa, el valor de tener esa decisión, porque no es una decisión fácil y además tú también habías podido tener la decisión de me quedo y me aguanto. Claro. Entonces, sí, también es una decisión. No es que no funcione, si funcione o no funcione. Lo que, en donde yo veo el valor de esa frase de la nevera de la casa de tu mamá, es que uno puede cambiar, pero en uno, porque uno no puede cambiar a los demás. Claro, absolutamente. Sí. Eso también me costó comprenderlo, ¿no? Tener el tiempo de pensar en que sí, bueno, a ver qué es lo que puedo hacer yo desde mí para que mi circunstancia sea mejor que la que es, si es que puedo cambiar algo. Y bueno, en eso he trabajado mi vida, ¿no? Entera, porque bueno, es así, es como que uno todo el tiempo se va encontrando ante situaciones que son como son, qué sé yo.
el fallecimiento de seres queridos, o el alejamiento de seres queridos, o todas estas cosas que ocurren en la vida, porque es parte de la vida. Hay cosas que uno no puede cambiar, y que toca aceptar, ¿no? Pero bueno, la cuestión es cómo uno vive con esas cosas. Sí, ¿cómo la tomas? Sí. Y yo creo que en un punto está muy relacionado con la segunda, que ahí viene mi error, porque se llama, no es JJ, me equivoqué con Rowling. Yo soy una lectora, muy lectora de literatura fantástica y maravillosa, como es El Señor de los Anillos. Ajá. Y en esta frase, yo no sé si vos viste la película, hay una escena donde, ¿cómo se llama? Gandalf, que es el mago, tiene una conversación privada con Lady Galadriel, y ella le pregunta por qué el mediano, cuando elige para la Comunidad del Anillo al Hobbit. Ajá. Y él le contesta, Saruman, que es el malo de la película, cree que solo un gran poder puede mantener el mal a raya, pero eso no es lo que he averiguado. He averiguado que son las pequeñas cosas cotidianas de la gente común las que mantienen la oscuridad acorralada, pequeños actos de bondad y amor. Y esa frase en un punto me identifica por esta cosa de que uno hace cositas, pequeñas cositas, que cambian la vida de la gente de una manera quizás muy grande. No sé cómo andamos de tiempo, vos me decís. Sí, tenemos un ratito. Bueno, te cuento una pequeñita historia. Sí. Tuve oportunidad de trabajar en un grupo de voluntariado universitario con unas colegas. Teníamos ganas de trabajar sobre el tema del reciclado de la basura o el aprovechamiento de materiales reciclables que se descartan a la basura. Y a través de ese grupo de trabajo tomé contacto con unas señoras que forman una asociación de recicladores, que son mayormente mujeres que trabajan en el basural, donde la municipalidad lleva toda la basura, la tira ahí, y ellas trabajan ahí juntando materiales. Y ellas empezaron yendo a buscar comida en una época de este país donde realmente era una crisis económica terrible, especialmente para la gente más pobre. Y ellas se constituyeron en una asociación y empezaron a formalizar su trabajo. Y lograron armar una asociación y lograron empezar a gestionar políticas públicas para que la municipalidad empiece a encargarse, por lo menos, de hacerles un lugar para trabajar, de hacerles una cinta transportadora para la separación de los materiales, ¿no? Y hay una señora que se llama Mabel, que ella me dijo, yo soñé con escribir un libro de nuestra historia para mis compañeros. Y nosotros con mis compañeras de la universidad logramos armar ese libro, conseguir los fondos para publicarlo y regalárselos a estas personas, ¿no? Y es un pequeñito acto, porque en realidad fueron, no sé, un año de trabajo para coordinar todo, hacer un gestito para conseguir una plata que apareció para publicar el libro. Y a mí me parece que eso significó un cambio para estas personas tan grande. Un pequeño acto nuestro significó una cosa tan grande para esta gente, que me parecía maravilloso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que hacer cosas chiquititas cambia la ecuación, ¿no? Por más que uno agregue 0,1, cambia la ecuación. Es que el simple hecho de dar una sonrisa a alguien cuando va pasando, muy probablemente le va a cambiar el genio. Saludar. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí. Eso es tan sencillo y tan simple. Y la verdad nos pasamos por encima, y muchas veces nosotros mismos no lo hacemos. Así que hay que estar más pendiente de las pequeñas cosas. La historia que me contaste del libro está espectacular, y de cómo estas personas, yendo por comida,
tienen esta idea de sacar Sí. las cosas para reciclar y pueden formalizar un trabajo. Y hoy son una parte importantísima de la comunidad, ¿no? Claro. O sea, no hay nadie que no los conozca. Se llaman Asociación de Recicladores Bariloche. Siguen teniendo el mismo trabajo feo que es sacar de la basura lo que uno tira, que uno podría meterlo en 2 bolsitas separadas, ¿no? Claro. Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer, seguir haciendo conciencia de eso. Pero súper interesante. Bueno, vamos con la siguiente. Sí. La tercera, esta me la robé, confieso, son todas robadas en realidad. Que la leí el otro día en una entrevista a un escritor de un pueblo que queda cerca, a unos 300 kilómetros de mi lugar donde vivo, que se llama Urreta, Vizcaya, que dice: el trabajo más profundo de la docencia es el que agrega algo inédito en la vida de quienes participan en el encuentro. Y eso a mí me parece que también refleja un poco lo que ha sido mi trabajo, ¿no? En poder poner esa semillita de pasión en los estudiantes que han pasado por mis aulas, que han sido miles ya a esta altura. Ya hace 38 años que doy clase, así que... Sí. ¡Wow! Sí. Y desde secundaria hasta universidad, o sea... Sí, secundaria tienes que tener poco la tiempo. Paciencia del Santo Job. Te felicito y te admiro. Muchas gracias. Bueno, y esta cita de Liliana Bodoc. Liliana Bodoc es una escritora argentina que falleció hace poquito, una joven falleció, que tuve la suerte de conocer personalmente, y ella siempre hablaba sobre el poder de la palabra, ¿no? Entonces, ella dijo en alguna oportunidad: nuestras palabras pueden denotar, aludir, adornar, pero pueden también obrar, ungir, transformar. Entonces no será tan solo la profusión, sino también la cualidad sagrada y generadora que le otorguemos al lenguaje, lo que va a constituir nuestros universos individuales y colectivos. Y esto que sigue lo agregué yo, ¿no? Es el poder transformador de la palabra, y en mi caso la literatura tiene ese fin. Yo busco con la literatura decir cosas, quizás no... intencionalmente, no es que yo digo voy a escribir un cuento que trate de esto para que la gente tome conciencia de que tiene que... No, no es así, no me funciona así. Pero sí, una temática que a mí me resulta preocupante me atraviesa de alguna manera, y yo genero un texto o un cuento o lo que sea que está permeado por eso, y que trae a la luz estas cosas, ¿no? Te voy a decir una cosa, lo que haces, o sea, y muchas veces yo creo que el escritor lo hace en lo que tú dices, en el plan de ves una polémica o ves algún tipo de actitud, o lo que tú veas, tratas de transformarlo y pasarlo a literatura, a libros. Pero yo considero que también es diferente cómo toca a las personas que lo leen, porque, por ejemplo, el pequeño párrafo que leí, tú me hablaste de estos pueblos tristes donde la gente se va. A mí me llamó la atención ese libro porque yo me fui de mi país y mi mamá falleció en Bogotá, en Colombia, y yo estaba aquí lejos. Y yo sentí eso cuando volví al funeral de mi mamá. Entonces, ese párrafo, cuando lo leí, yo estaba así como, o sea, lo tengo que leer. Y eso fue, o sea, cuando leí todo el cuento, a mí me tocó profundamente, porque sí, yo me sentía como un extraño cuando volvía. Era totalmente, se había quedado estático, claro, de cierta manera. Y yo volvía y todo estaba más viejo, pero estático. Sí. Y cuando volví, exacto, y cuando volví, que es básicamente lo que dice el cuento. Sí, sí. Los mismos carteles, los mismos negocios, las mismas calles, las mismas plazas. Sí, a mí, sí. Bueno, me alegro que te haya tocado el corazón. Y porque encima es un cuento que es bastante poético, ¿no? Por suerte. Sí,
O sea, y por eso te digo, no necesariamente, lo que dijimos, uno nunca sale ileso de ninguna lectura. De la manera que tú lo tomes, te trae algo. Bueno, y cuéntame de la última. Y esta última, si querés, te la leo yo, que la conseguí entera. Okay. Porque yo la había leído, no me acordaba dónde, la busqué un montón y no la encontré. Y hoy, como no podía ser de otra manera, me aparece en Facebook, así en un primer plano. Okay. Que dice, si usted tiene un pan y yo tengo €1, y yo voy y le compro el pan, yo tendré el pan y usted €1. Y verá un equilibrio en ese intercambio. Esto es, A tiene €1 y B tiene un pan, y viceversa. B tiene un pan y A tiene €1. Este es, pues, un equilibrio perfecto. Pero si usted tiene un soneto de Verlaine o un teorema de Pitágoras y yo no tengo nada y usted me los enseña, al final de este intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted los habrá conservado. En el primer caso hay equilibrio. Esto es mercancía. En el segundo hay crecimiento. Esto es cultura. Y esto lo escribió un filósofo francés que se llama Michel Serret, que lo busqué, y es de 1930 y falleció el año pasado. Que a mí me pareció, es esta cosa es como el amor, ¿viste? Que se multiplica, o sea, repartir el amor, o sea, uno no reparte el amor, uno ama a sus hijos, uno tiene 2 y después tiene 3 y tiene más amor que antes, ¿no? Sí. Y bueno, con la docencia es así, es esta cosa que tiene un lado donde lo que uno posee, no lo posee como un objeto, sino que lo posee para multiplicarlo y para que pase a otras personas. Y todos nos quedamos con eso, ¿no? Es una manera de crecimiento muy linda. Por eso me había gustado tanto la frase que la perdí de vista y apareció hoy oportunamente. Espectacular, porque, o sea, básicamente dedicaste 30 y ¿cuántos años de tu vida? 38. 38 años de tu vida a multiplicar y hacer crecer a las nuevas generaciones. Sí. Felicidades. Y creo que lo he logrado. Tengo muchas personas que hoy son mis colegas y que fueron mis estudiantes, ¿no? Que los conocí sentaditos en un aula con 17 años, con los ojos abiertos así y moviendo la colita así como, ay, llegué a la universidad. Y hoy son profesionales y son personas maravillosas y yo siento que ahí puse un granito de mí, qué sé yo, cuánto, ¿no? Pero tampoco uno sale ileso de un aula, ¿no? Uno, así como cuando lee un libro, también uno tiene una experiencia de aprendizaje, siempre es una experiencia de crecimiento, qué sé yo, aunque la experiencia de aprendizaje sea fea, como la de tu hija, ella ahí está sabiendo qué es lo que no le gusta, qué es lo que no quiere, ¿no? Y que sí quiere. Y eso es un aprendizaje. Sí, claro, es un aprendizaje, es un crecimiento, es el valorar ciertas cosas más que otras. Por supuesto. Y es un aprendizaje grande. Bueno, Mónica, qué placer haber hablado contigo. Igualmente, para mí fue maravilloso. Yo no me había imaginado nada, porque no sabía muy bien. Había visto un par de entrevistas de las que habías hecho antes, y dije, bueno, vamos a ver. Dejemos fluir. Exacto, como te dije, es la personificación de la fluidez del mundo. Un placer tenerte aquí en Ligar Mentes. Muchas gracias por el tiempo que nos regalaste y por todas estas frases que son muy puntuales y que realmente la gente debería ponerles un poquito de atención y ver cómo las aplica a su vida. Yo ahí tengo un par que tengo que aplicar. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Fue un placer para mí hacer este recorrido de mi vida que si no, de otra manera quizás no hubiera hecho. Sí, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a las personas que nos siguen en Ligar Mentes y los esperamos mañana. Adriana va a tener una persona muy especial. Espero que nos puedan acompañar otra vez. Y se me había pasado, Adriana
te dice: felicidades por impactar las nuevas generaciones con la docencia. Ustedes son los héroes sin capa. Ay, muchas gracias, Adriana. Y también dice: quiero leer lo que escribes, me motivaste. Gracias, Mónica. Y Paloma te escribe: lo máximo, me encantó. Ay, qué bueno. Si querés, podemos poner a disposición mi correo electrónico ahí en tu página, o me pueden buscar en Facebook, me encuentran con mi nombre y mi apellido. Ok, perfecto. Sí, lo vamos a poner aquí. De todas maneras, en esta misma entrevista, en el título, están las ligas de los PDFs, de los libros que sí tiene el PDF. Los otros, la gente te va a buscar directamente, ¿ok? Perfecto, bueno. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Bye.